Giraldo, quien nos va a acompañar esta noche a realizarle unas preguntas. Y bueno, ¿cómo está, señor Nelson? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, para usted, ¿qué es la paz? Pero la paz es el sistema de vida que todos tenemos que buscar, ¿no? Ujú. Cuando usted habla de sistema de vida, ¿a qué se refiere? Me refiero, es el punto al que debe buscar llegar cualquier persona, o sea, para buscar una tranquilidad a nivel colectivo, no solo a nivel personal, sino a nivel vecinos, a nivel familia. O sea que esta búsqueda de paz va a incidir a la búsqueda de una mejor comunidad, o sea, donde usted vive. Por supuesto, claro, que habiendo paz, yo creo que todos vamos a vivir más tranquilos. Y en esa búsqueda de paz, señor Nelson, ¿usted cómo cree cuáles serían las herramientas para buscar esta paz? Eso comienza básicamente en el hogar, ¿sí? La formación, el buen ejemplo hacia los hijos, eso conlleva a que se formen personas de verdad. Pero hoy en día es muy difícil que eso se dé porque normalmente las parejas tienen que trabajar ambas, o sea, los compañeros, las personas que conviven y tienen sus hijos, normalmente ambos laboran, ¿sí? Entonces viene el descuido hacia la crianza real de esos hijos. Uno no sabe hoy en día dónde están sus hijos, confía que están en la casa o están en el colegio y cuando se da cuenta los hijos han cogido otro camino, pero es por la necesidad económica que tenemos todos de tratar de salir adelante. Entonces sacamos unas cosas adelante pero descuidamos otras que fundamentalmente son los hijos. Cuando usted habla de los aspectos económicos, ¿usted cree que ahí se está violando un derecho hacia una vida digna? ¿Esto llevaría a la violencia entre comunidades? El resultado final es violencia, sin ninguna duda, pero es que esto nace directamente desde el sistema de ley que tenemos en Colombia. El sistema de ley que tenemos en Colombia yo creo que es el más corrupto que existe en el mundo, ¿sí? Y que no creo estar equivocado, o sea, yo creo que no estoy equivocado, porque si aquí se aplicara la ley como realmente es, ese sistema de que uno tenga que dejar a sus hijos abandonados no existiría. Habrían entes del Estado, del gobierno, que protegerían a los hijos mientras uno estuviera cumpliendo con una labor para sacarlos adelante económicamente a ellos. Entonces, es el sistema de ley que es muy malo. Claro, si hubieran como más estrategias hacia la niñez, o sea, hacia el cuidado de la niñez, sería mucho mejor. Por supuesto, pero eso conlleva a cambiar los sistemas, el sistema que siempre ha existido en Colombia, que es que los ricos acaparan, ¿sí? Y los pobres cada día están más pobres. Yo no me cuento entre los pobres porque definitivamente no he tenido esa costumbre de sentirme pobre, pero sí me crié, me formé con muchas necesidades en mi casa. Humildemente, pero pobre no porque de conocimiento usted. Por supuesto, pero yo no me creo pobre por eso, porque digo que no soy pobre, pero hay personas que sí expresan una pobreza desde todo punto de vista, se nota mucho. Cuando usted hace referencia a que tendríamos que cambiar el sistema, yo creería que sí se tendría que cambiar y eso no le funcionaría a la administración, al gran sistema, porque tendrían que disminuir horas laborales para los padres, tendrían que pagarles mucho más y eso no les conviene a ellos. Es por eso que los cambios no se dan y no creo que nunca se van a dar. Aquí habría que ver un revolcón, no buscar de pronto la aplicación de otro sistema, sino que nuestros gobernantes, ¿sí?, con categoría dijeran, esto está mal, hay que cambiarlo, ¿sí? Pero no, lo ven y se quedan igual, porque he conocido, por ejemplo, hoy en día, el mismo policía no puede aplicar la ley como tal, siendo un policía. Nosotros anteriormente confiábamos mucho en la policía. Hoy en día uno ve un policía y le da hasta miedo. Desconfianza. Desconfía del mismo policía siendo la autoridad, porque el policía perdió toda la autoridad. Hoy el policía inclusive se tiene que dejar matar del atracador, del ladrón, del delincuente, ¿sí?,
porque si él actúa antes, lo van a judicializar, y eso es en base a qué, al mismo sistema de ley, es donde se aplica, donde yo digo que el sistema de ley aquí es supremamente malo. Ahí está demostrado. ¿Cuántos policías hoy en día presos por tratar de defender su propia vida o defender a la comunidad? Bastantes. ¿Y cómo sería ese proceso o sea, para una solución a una posible paz en la delincuencia común? ¿Usted qué cree cuál sería la solución? Es muy complicado, es que hay tantos factores que son los que influyen para eso, ¿sí? Ya dijimos lo del descuido por parte de papá y de mamá a sus propios hijos, pero es por fuerza mayor, ¿sí? Entonces, si aquí el dinero o las oportunidades estuvieran repartidas equitativamente, eso no estaría sucediendo. Este es un país que tiene muchísima capacidad económica, aquí hay mucha fuente para poder manejar el país con más tranquilidad, pero como lo acaparan allá, ¿sí? Entonces seguiremos las mismas. Y también que le falta como más educación al pueblo. Es que el gobierno entendió que al pueblo no lo puede educar, porque a los poquitos que se han logrado educar han tratado de cambiar el sistema, ¿sí? Eso es lo que pasa. Entonces el gobierno entendió que las oportunidades cada día hay que irlas disminuyendo. Claro. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Y aquí, el que ha tratado, he conocido políticos, candidatos presidenciales, que han tratado de imponer un sistema diferente y han terminado bajo las balas del mismo Estado. Vamos a hablar desde Gaitán nomás. Sí. ¿Quién mató a Jorge Eliezer Gaitán? ¿Quién mató a Jorge Eliezer Gaitán? El mismo Estado. El mismo presidente encabezó el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Y eso se comprobó. Cogieron al primer, como se dice, ingenuo que pasaba en ese momento por ahí, un tal señor de apellido Roa, y ese fue el que mató a Gaitán, vamos a matarlo también. Hicieron con Pizarro, ¿sí?, que era el candidato del M-19, sí. Lo hicieron con Jaramillo Osa, lo hicieron con Antequera, lo han hecho con una cantidad de personas. Y aquí no ha pasado nada, porque es el mismo Estado el que acalla esas investigaciones, se quedan en el limbo. Aquí, por ejemplo, hay un personaje que es el que maneja el país, con dinero y con el poder político que tiene. Se llama, lo conocemos todos, se llama el doctor Álvaro Uribe Vélez. Y lo peor que le pudo suceder a Colombia es que ese señor ha llegado a la política. Se le permitió que llegara con promesas falsas y ahí está, con una cantidad de demandas que tiene y ninguna ha progresado. ¿Por qué? Porque el poder político y el poder económico de él no lo tiene nadie, yo podría decir que en el mundo. Cuando usted hace referencia al poder, me evoca lo que hablábamos anteriormente sobre la competencia y esas ansias de poder que él tiene, Álvaro. Entonces, no le importa pasar por encima de la gente, al que sea. Sí, el fin y matar al que sea. Exactamente. Porque los asesinatos que ha cometido esa familia son innumerables. Y todo lo tapan ¿con qué? Con dinero. Ellos manejan todos los entes del Estado. Entonces aquí no va a progresar ninguna denuncia en contra de esa familia. No sé cómo hizo Santos, en el gobierno de Santos tal vez fue, que llevaron a un hermano de la prisión. No sé cómo hicieron eso. Hoy en día no sé dónde anda ese señor. El hermano de Álvaro Uribe. ¿Tú no puedes dar razón de él? No. Yo tampoco, yo no sé dónde está ese señor, si estará gozando de un beneficio o algo, o dónde lo tiene, ¿sí? Sé del hermano que están ahorita en interrogatorios y todo esto. Bueno, la corrupción, ¿no? Grande, bastante. Todo eso es corrupción. Y los que logran llegar como al cierto poder o a representarnos no los dejan ejecutar las ideas con las que llegan, ¿sí? Exacto. Yo en 51 años que llevo viviendo en Bogotá, para mí el mejor mandato que ha habido en una alcaldía en Bogotá fue el de la Bogotá Humana, sin ninguna duda. Y eso que a él
en cabeza de Gustavo Petro, no le dejaron ejecutar las cosas como él las tenía planeadas, porque él lo amarraron desde un principio, ¿sí? La sinvergüencería que siempre ha existido en el gobierno, de una vez le amarró las ideas que él tenía y por ende no las pudo ejecutar, pero lo poco que le dejaron ejecutar a él, para nosotros fue supremamente benéfico. La cuestión de los servicios públicos, están por ejemplo lo de los jardines de integración social, donde las cosas mejoraron, pero demasiado, o sea, con una notoriedad demasiado elevada, y eso no se lo han tenido en cuenta él nunca, y no se lo van a tener en cuenta. Llegó el doctor Peñalosa con el segundo mandato, ¿sí?, a acabar con lo que hizo la Bogotá humana, porque esa fue la idea encabezada por el secretario de gobierno que él nombró, que fue el famoso doctor Uribe Turbay, el anterior candidato a la alcaldía, que afortunadamente lo derrotó Claudia López, sí. Porque ¿cómo hubiéramos quedado con un alcalde del mismo corte de Peñalosa? Hombre, por supuesto, nunca Bogotá va a progresar con ese tipo de cosas. Porque aquí debieran de tener una ley donde se le dé continuidad a las cosas buenas que hizo el mandato anterior y poner en tela de juicio las cosas malas, ¿sí? Claro. Y mirar por qué sucedió, pero darle continuidad a lo bueno, eso sería básico, y convertirlo como en una ley, en un decreto que se convierta en ley, como hacen en Medellín. Medellín, porque es la ciudad de más progreso en Colombia, porque definitivamente le dan continuidad a los mandatos anteriores. Y que también en Medellín incentivan mucho la educación, el deporte, sin duda, el arte. Sin duda. Apoyan y mucho Cali y Bucaramanga parece que van por una línea muy parecida a la que me refiero, darle continuidad al mandato anterior, a las cosas buenas del mandato anterior. Pero aquí vuelvo y repito, esa sinvergüencería de Peñalosa, encabezada por su secretario de gobierno, ¿eso a qué conlleva? Acabar con lo bueno que hizo el mandato anterior simplemente para desprestigiarlo. ¿Por qué? Porque no son de su cuerda política, de su línea política. Y hablando de esto, entonces, Medellín sería un espejo para... Medellín sería un ejemplo, a seguir. Ya que allá hubo mucha violencia, y hay aún violencia. Por supuesto, pero hay uno de los departamentos más violentos de Colombia es Antioquia, y Medellín, básicamente, lo de las comunas fue tremendo, ¿sí? Y eso ya lo están erradicando, dándole oportunidad a la gente. Esa es la clave, darle oportunidad a la gente, porque hay mucho intelectual allá, ¿sí? Exacto. Que buscó la forma de sobrevivir, fue atrincherándose allá, porque si no ya estarían muertos. Que el sistema así lo dice, que el que se oponga al sistema de gobierno que está, como se dice, gobernando el país, hay que eliminarlo. Y lo matan y el muerto se queda. No hay una investigación, así se investigue, no van a esclarecer nada porque eso lo manejan desde ahí. No les conviene. No les conviene. Esa es la bendita corrupción o maldita corrupción que siempre hemos tenido. Ese es el desorden que siempre vive en el gobierno, la corrupción. Y se comprueba que son corruptos, medio les hacen una investigación y hasta ahí llegan. No, y los mandan a la cárcel y tienen beneficios. Exacto, los beneficios que les dan, que esa cuestión del vencimiento de términos debiera desaparecer, pero totalmente. ¿Por qué razón? ¿Por qué se tienen que vencer los términos si el delito está ahí? No se ha aplicado la ley como tal, que porque el juez no pudo ir, o que el abogado no se le dio la gana de ir a la audiencia. Entonces, ¿para qué? Para dejar que el tiempo pase, y cuando menos piensan, que dije, no, quedó en libertad el señor fulano de tal por vencimiento de términos. Esa expresión o esa figura tiene que desaparecer, porque entonces, ¿a qué vamos a llegar más tarde? Claro. Eso tiene que desaparecer, el vencimiento de términos tiene que desaparecer sin duda. Y hablando del establecimiento carcelario, ¿usted cree que realmente allí sí sirve enviar a las personas? ¿Si hay una resocialización hacia estas personas? Es que realmente no. Si el sistema de ley aquí se fortaleciera, o sea, se cambiara,
las penas se endurecerían, porque eso es parte del cambio. Se endurecen las penas, entonces ya las personas que están enseñadas a estar delinquiendo lo van a pensar. Ya las cárceles no se necesitarían inclusive, ni siquiera la misma policía se necesitaría, porque el que va a delinquir ya lo pensaría. Seguro que lo va a pensar. Ya el policía no sería corrupto, ¿sí? Ya cualquier empleado público no sería corrupto. ¿Por qué? Porque tiene un control, aparte del control, sabe el problema en que se va a meter y que el castigo va a ser inminente, que no va a haber rebaja. Esa cuestión de rebaja de penas también tiene que desaparecer. Porque es que el gobernante lo que hace es eso, sabe que la ley al final lo va a favorecer a él, ¿sí? Dilatan hasta que no, quedó en libertad por vencimiento de términos. Muchas veces se comprueba que cometió el delito, ¿sí? Pero como el sistema de ley es tan laxo, es tan malo, buscan hacerle una figura, su abogado, como sea, para decir que fue detenido ilegalmente, ¿sí? Y vienen, a veces, sin tener ninguna justificación, demandas contra el mismo Estado. Y el Estado, la millonaria, la cantidad de millones que ha tenido que pagar el Estado colombiano por ese tipo de demandas son incontables. Y eso es a diario que se presenta. ¿Por qué? Porque el sistema de ley favorece todo eso. Pues ¿por qué no endurecemos las penas en Colombia? ¿Por qué no sacan un decreto? Puede ser inclusive el mismo presidente de la República que presione, ¿sí?, a la Corte Suprema para que saquen un decreto donde diga que las leyes se van a endurecer las penas, ¿sí? Entonces, ese es el punto básico, endurecer las penas en Colombia para que el delincuente lo piense. En no cometer el delito. Exacto. Si, por ejemplo, a ti, por pasarte un semáforo en rojo, ¿sí?, cuando vas manejando tu carro, esa multa no sé cuánto cuesta, ¿sí? Ponle que cueste 600.000 pesos. Si te lo suben a 5 millones, ¿tú la próxima vez te vas a pasar el semáforo? Claro, no. No lo vas a pasar, ¿cierto? Y así sucesivamente, endureciendo las penas, los castigos, las multas, todo tiene que cambiar. Exacto. Entonces ya los señores de cuello blanco, que son los mismos del gobierno, son los que nos están manejando a nosotros, ya lo pensarían para delinquir desde el Estado, desde el poder que les da su puesto dentro del mismo gobierno. Ahí está el señor Arias, ¿sí? El niño mimado, bueno, uno de los niños mimados del doctor Álvaro Uribe Vélez, que es un senador, siendo senador de la República, interviniendo en un proceso en los Estados Unidos que cobijaba al doctor Arias. Muy paisano mío el doctor Arias, pero lo van a absolver, ¿sí? Porque ya están sacando un decreto que le va a rebajar su pena. ¿Y el dinero dónde está? No aparece. ¿Dónde está el dinero? Esa es otra cosa. Se robaron la plata, triplíquenle la pena, ¿sí? O cuadruplíquenle la pena, o multiplíquenla por 100 y el dinero tiene que aparecer. Simplemente 2 o 3, 4 o 5 años de cárcel y para afuera. ¿Y dónde está el dinero? Por supuesto, allá se quedaron con él. Y el pueblo cada día peor. Claro, sí. Ya para cerrar, un mensaje que usted le diera a la juventud de ahora como constructores de paz. La juventud, es que la juventud a la hora de la verdad no tienen la culpa, porque volvemos al primer párrafo de la entrevista, de decir que es que papá y mamá no tienen el tiempo para educar bien a sus hijos, para corregirlos. El sistema de educación puede tener mucho que ver en eso también, los mismos colegios, las mismas escuelas, pero yo diría que nosotros tenemos que aprender a ser un poco tolerantes, ¿sí? Pero esa tolerancia tiene que nacer desde el hogar. Y si papá y mamá no tienen el tiempo para demostrar esa tolerancia a sus hijos, entonces todos los hijos se crían como se dice, a la deriva. Eso es lo que sucede. La falta de oportunidades acá es fundamental. Aquí las oportunidades se acabaron. Aquí sale un profesional
con mucho sacrificio, con todo el sacrificio que papá y mamá han tenido que a veces aguantar hambre para sacar un hijo adelante en el estudio, y se gradúa ese profesional con tanto sacrificio, vuelvo y repito, y ¿dónde están las oportunidades? ¿Sí? Yo conozco abogados, conozco médicos manejando taxi en Bogotá, porque han tenido que meter empresas de carros particulares para prestar un servicio, porque ellos mismos lo han pedido, esos mismos profesionales lo han pedido para tener una oportunidad al menos de subsistir. Claro. Con un carro viejo, como sea, es la única forma que ellos han podido salir adelante. Eso es lo que sucede. La falta de oportunidades aquí son demasiado notorias. Eso es lo que sucede, pero los buenos puestos los acaparan allá. Aquí sacan, por ejemplo, un listado donde dice se necesitan no sé cuántos trabajadores para el Estado, pero eso ya está copado. Sí. Eso ya está copado, por no decir que comprado. Yo digo copado, pero de pronto es comprado. Ya saben quién va a ocupar esas vacantes que estaban ahí. Y lo hacen público, ¿sí? Claro. Para sacar pecho desde allá. Pero eso no, ya saben a quién van a ocupar. Es muy difícil que una persona del común llegue a ocupar un puesto de esos. ¿Por qué? Porque es que no tiene la fuerza, no tiene el apoyo. Y las oportunidades muchas veces se dan en otros países. Por supuesto. La gran mayoría de profesionales, miren nomás, ¿qué está haciendo mi sobrina? Una sobrina médico egresada de Cuba, y se comprobó que Chávez no era tan mal gobernante, que Correa no era tan mal gobernante, que el mismo Morales no era tan mal gobernante, para hablar de 3 países de Sudamérica. Aquí hubieron muchos estudiantes colombianos que se fueron a estudiar a Cuba, ¿sí? Aprovecharon una oportunidad, pero el gobierno nunca los tuvo en cuenta, ni siquiera para decir, hombre, vamos a colaborarles con un pasaje, porque viajar a Cuba es costoso, ¿sí? Cualquier envío a Cuba es demasiado costoso, y mi hermana y mi cuñado tenían que sacrificarse demasiado para poder que mi sobrina se graduara como médico en Cuba. Lo logró afortunadamente, con sacrificio, con el apoyo de ellos. ¿De dónde sacaron? Hoy en día estarán pagando deudas, supongo, de lo que tuvieron, porque el estudio era gratis, pero la estadía es costosa. Claro. Por el asunto del sistema de comida que hay allá. Ellos tenían que enviarle la comida, le tenían que costear sus pasajes, todo. La comunicación, porque es que uno como padres tiene que estar muy pendiente de su hijo, qué está haciendo, y eso valía mucho dinero. Llamar a Cuba es muy costoso. Todo eso debieran cambiarlo. Y para llegar, echa un profesional en medicina egresado de Cuba, y aquí las oportunidades mínimas. Hoy en día está pagando una deuda grande porque le tocó irse a México a capacitarse allá, a especializarse, porque aquí no le dieron la oportunidad. Aquí había podido recibir esa especialización, pero aquí demasiadas trabas y demasiado costo. En el mismo país, porque el sistema de salud, el ministerio, ¿sí? Bueno, no sé quién maneja eso, porque no le dan la oportunidad a esas personas para que cada día que tengamos más profesionales, ¿sí? Y que la gente se muera menos, ¿sí? Se enferme menos. Con más profesionales, yo creo que la salud aquí mejoraría bastante. No. Pero las oportunidades son las que hablan. Las hay, pues hombre, vamos a hacerlo acá, pero como no las hay que buscar otras alternativas. En este caso hablo específicamente de mi sobrina, pero como ellas bueno, yo creo que son todos los que se vinieron graduados. Si hablamos, si hay alguno ejerciendo en Colombia, 1 o 2 era mucho, pero se quedan porque de pronto, ¿sí? No tienen un medio empujoncito por ahí de alguien. O sea, se quedaron aquí fue ya por la física necesidad, pero los salarios son mediocres para un profesional en medicina, mientras un senador de la república, ¿sí? Un congresista, creo que se gana más de 30 millones de pesos, ¿sí? Creo que son 33. Y si a ellos les pusieron un horario de trabajo, vaya y venga, pero hay unos que no van sino a firmar la nómina. Exacto. Lo ha dicho una cantidad de personas que les preguntan cómo les fue en el Senado,
No, pues me fue bien. Bueno, y con los compañeros, ¿cómo se llevaron allá o asunto? Usted sin ser de la cuerda política de ninguno. No, pues la verdad esa respuesta es muy difícil para esa persona. ¿Por qué no hay respuesta? Sino porque es que casi nunca los vi. ¿Sí? En el caso de Alfonso Lizarazo, cuando Alfonso Lizarazo, él estuvo, yo no sé si en el Congreso o en el Senado, no estoy seguro a qué rama perteneció la allá. Le preguntaron cuando salió de allá, dijo, bueno, Alfonso, ¿y cómo le iba allá con sus compañeros? Pues dijo, qué pregunta difícil. ¿Por qué, Alfonso? Porque es que casi nunca los vi. ¿Y cuál es la razón? Porque la inasistencia allá es supremamente notoria. Claro. Van cuando se les da la gana, de pronto a firmar la nómina. ¿Y quién paga? Pues nosotros. De todos los impuestos. Esa es la realidad. Bueno, muchísimas gracias. No, pues la verdad, pues, si hay otra oportunidad, con mucho gusto. La verdad que aquí estaremos. Gracias. Muchas gracias.